Shavua Tov Lekulam. Buena semana para todos en este Yom Rishon, este primer día de la semana. Continuemos entonces caminando el libro de Números, el Sefer de Bemidbar en el desierto. La Parashat HaShavua, la porción de la semana, está en Bemidbar, Números, capítulo 16, versículo 1 hasta el capítulo 18, versículo 32, y se intitula Korach, o conocido también como Coré. Revisemos entonces la bitácora y el camino ya recorrido desde que comenzamos este Sefer. Bemidbar Sinai, el campamento desorganizado. En el desierto de Sinaí, que es la primera porción de este Sefer, el Eterno le ordena a Moshe que haga un censo de los varones desde los 20 hasta los 60 años, y también a raíz de esto asigna los lugares que deben ocupar cada tribu, tanto en el campamento, o sea, su lugar de acampado, como el orden que deben seguir en la marcha. Entonces, hubo tribus que estaban en la vanguardia, o sea, al frente del campamento, y que eran los que iban delante cuando marchaba el campamento. Otros que iban en la vanguardia, en la parte posterior. Otros que iban en los flancos, bien sea a la derecha o a la izquierda. En el centro de todo ello estaba la Mahane Shehinah, el campamento de la presencia del Eterno, que se rodeó con los ayudantes, que son los levitas, Moshe y Aarón y sus hijos, o sea, los sacerdotes y el líder de Israel para ese momento. Cabe destacar y recordar que el orden fue el dado por el Eterno directamente a Moshe y no obedeció o como aspecto principal a la primogenitura o el orden o precedencia de nacimiento de cada uno de las tribus, sino que obedeció a las instrucciones del Eterno, quién iba adelante, quién iba atrás, quién iba a los lados, así de sencillo. Nació cada clan para servir a Adonai de una manera especial. El Eterno le ordenó a Moshe en esta porción elevar o censar a los clanes levitas, cada uno por su servicio, o sea, qué es lo que iban a hacer y las instrucciones específicas en el tabernáculo. Veja lotja la luz y déjala brillar toda la noche. Esta es una de las pocas porciones en las cuales el Eterno le habla directo a Aarón, sin hablarle a Moshe primero, que Moshe le dijera a su vez a Aarón y a sus hijos. No, esta vez es directo a Aarón. Y le está ordenando que cuando enciendan las luminarias, que estas luminarias deberían ser colocadas en una dirección específica para que brillaran, para que alumbraran brillantemente. Y que los Kohanim tenían la labor de mantener esa luz encendida. También en esta parashá encontramos que se elaboraron las Hatzotzerot Kesef, las trompetas de plata martilladas que el Eterno le mandó a Moshe que las hiciera para poder dar las órdenes a través de los sonidos, bien sea de una sola trompeta o las dos trompetas juntas. Y las órdenes eran o para reunir solo los Nisim, los príncipes, los líderes de la comunidad, o reunir a toda la congregación de Israel, o en su defecto también para las órdenes de la marcha. Shelach leja, envía por ti mismo espías a explorar la tierra, pero ten cuidado de temer a los gigantes en vez de confiar en el Eterno. Y precisamente eso es lo que pasó. Algunos comentaristas dicen que ciertamente el Eterno no estaba de acuerdo con que Moshe mandara esos exploradores, porque era como no confiar en lo que el Eterno les había prometido. Otros de que era la inquietud natural de poder tener una información, si lo hablamos del modo militar, de inteligencia, de información viva, de información real y vivencial.
Sin embargo, a pesar de todos los detalles que habían ahí, como lo dijeron Yehoshua y Caleb, a pesar de todo lo que ellos dijeron desfavorablemente, reconociendo eso, igualmente reconocieron al Eterno, que el Eterno les había dado la promesa y que por ende podían ir para poder tomar la tierra que el Eterno les había dado. Y en la consecuencia de este mal reporte y de esta negativa es que el Eterno emitió su juicio y cambió las señales y el itinerario. Ahora ya no iban a comenzar el peregrinaje o la entrada en la tierra prometida, sino que ahora iban a peregrinar propiamente dicho, pero deambulando 40 años. Un año por cada uno de los días que le tomó explorar la tierra. Y a su vez los hijos también estaban sufriendo esa consecuencia, porque no entraron en edad temprana a la tierra prometida, sino que tuvieron que esperar esos 40 años, una generación ya crecida, después de haber fallecido la anterior que se equivocó, para poder entrar en la tierra prometida. El camino que nos queda por delante y es el que vamos a recorrer durante toda esta semana de la Parashá Koraj. No te hundas en los celos como Koraj. La rebelión desvergonzada trae juicios sobre todos. A veces creemos que por una persona que sienta celos o porque una sola persona sea la que se rebele, no puede haber juicio colectivo. Ciertamente la persona va a tener su juicio personal, pero a veces eso contamina y permea al resto de una organización o grupo, por lo tanto que los efectos se sienten o van hacia todos. Revisemos ahora los personajes, el escenario y los eventos clave. Los personajes: Koraj, que es el que le da el nombre a esta parashá; Datán, Avirán y On, que se unieron a Koraj, pero ellos no eran levitas, ellos eran líderes, hombres notables del pueblo. Moshe, los 250 líderes de la congregación que se le unen a la rebelión de Koraj. Unos comentaristas dicen que eran primogénitos y que por eso fue que se unieron y tomaron los braseros o incensarios. Otros dicen que no eran ni siquiera primogénitos, pero eran líderes y por eso le tomaron una atribución o una usurpación tan atrevida. Aarón, por supuesto, es el Cohen Hagadol. Elazar, su hijo, que también es sacerdote, y todos los ayudantes que son los levín o levitas. La ubicación o el escenario cerca de la entrada de la tienda del encuentro, pero en la ubicación geográfica es en la última ubicación que se menciona en la parashá anterior de Shelach Lecha, y es en el camino hacia Jormá, que después ahí hay un asterisco porque el significado de Jormá cambia después de esta rebelión, aparte de lo de el desánimo que hubo por los 2 espías o exploradores, también por esta rebelión cambia el nombre o el significado de Jormá a ser devastación o destrucción. Los eventos claves: la revuelta de Koraj, por supuesto, que es uno de los temas centrales; el juicio del Eterno porque la tierra abre para tragarse a los rebeldes y sus viviendas; los 250 seguidores adicionales que se unieron a la rebeldía junto con sus incensarios son quemados por fuego, consumidos por el fuego. Elazar toma por orden del Eterno y de Moshe ese metal de los incensarios para hacer la cubierta del altar como memorial, el altar del incienso. Siguen las quejas y el Eterno manda otra plaga, pero ahora esta plaga es contra toda la congregación de Israel. Sigue la rebeldía y las quejas y por lo tanto se presentan 12 varas delante del Eterno y se recolectan, y la vara de Aarón es la única que brota y tiene flores y tiene frutos como una señal en contra de los rebeldes. Los levitas son otorgados o dados por el Eterno como ayudantes para el servicio en el tabernáculo, pero los que son ajenos
se les prohíbe acercarse, así sea primogénito, es un ajeno, y solo los levitas son los únicos que pueden servir en el tabernáculo. No está hablando, yo no lo veo y opino, de que no es que la congregación no pueda acercarse a la presencia del Eterno, porque de los servicios y sacrificios podían seguir participando, es más, participaban, pero el servicio de ayuda a los coanín, a los sacerdotes, solamente lo podían hacer los levíes. Y los primeros diezmos y ofrendas son consagradas al Eterno, pero el resto de las ofrendas es para sostener a los sacerdotes. Vamos a ver aquí un cuadro situacional donde se presenta un enfoque, unos contextos, un análisis situacional, una ubicación geográfica y un tiempo aproximado. En el enfoque de travesía inicial, que es el comienzo del camino, o sea, cuando ya estaban yendo a la entrada, o sea, Kadesh Barnea, estos contextos se distribuyen en las 3 parashot previas: la parashot Bemidbar, la parashot Nasot y la parashot Behat Lotha. Por ejemplo, la primera sería censando y acampando, capítulos 1 del 4, la otra sería purificando y congregándose, de capítulos 5 al 8, la otra sería refunfuñando y quejándose, de los capítulos 9 al 12. El análisis situacional, sería ley y orden. El Eterno estaba dando instrucciones, estaba dando órdenes, y dijo, porque ya Israel era un pueblo de pacto, no era solo el pueblo liberado, sino ya estaba liberado y ahora se les había entregado la Torá y la habían recibido. Y prácticamente es el punto de partida hacia la tierra prometida. Por eso es que dice que la ubicación es en el camino a Kadesh, justo para entrar a la tierra prometida. Y eso que duró aproximadamente 2 meses. Pero la peregrinación, que debería haberse convertido en conquista, los contextos son los 12 espías o exploradores y la muerte en el desierto, que van desde el capítulo 13 al 16, que es la parashá Shelach Leha y parte de la parashá Korah. Pero también está el contexto de Aarón como sacerdote y los levitas en el desierto, el afianzamiento de su autoridad y servicio, que se describen del capítulo 17 hasta el capítulo 18, versículo 32, que es el fin de la parashá que vamos a caminar esta semana, que es Korah. El análisis situacional: rebelión, caos y desorden. Ya aquí se supone que no se debió haber repetido nada similar a lo que sucedió con el becerro de oro y otros sucesos, pero sigue sucediendo. Y entonces de un punto de partida ya se estaba convirtiendo en un camino del trayecto, pero lamentablemente ese trayecto, por el juicio del Eterno, se convierte en un camino hacia ningún lugar, que va a ser por 40 años, y eso lo sabían, que tenían que seguir moviéndose cada vez que se movía la nube o la columna de fuego, y eso duró aproximadamente 38 años. Viendo el mapa, que es el rollo de la Torá: Vayikach Korah ben Izhar ben Kehat ben Levi Bedatam Beabiram bene Eliab Beom ben Pelet bene Reuben Vayakumu Livne Moshe. Y se apartó Korah con hijo de Isahar, hijo de Kehat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, todos de la tribu de Leví, se levantaron delante de Moshe. Y ahí tenemos señalado el nombre del personaje y lo que denota la parashá, y aquí tenemos cómo se escribe. Tenemos la letra Kuf, que prácticamente equivale a la letra K, y tenemos el punto vocálico que le da el sonido de O, que se denomina Jolán. Entonces sí tenemos la primera sílaba de Ko.
Luego tenemos resh, que es equivalente a nuestra R, y patah, que le da el sonido vocálico de A. Y tenemos het, que cierra la sílaba, sonido de J, y aquí tenemos entonces en letra y en fonética Korah. Vamos a revisar o visualizar unas palabras relacionadas. Primeramente tenemos Korah, que significa el nombre propio de Coré. Dato curioso encontrado en la bibliografía que estamos utilizando, que es Walk Numbers, o sea, caminando números, del rabino Feinberg, judío mesiánico, que el adjetivo que se usó para dar la equivalencia de qué significaba Korah, que significaba calvo o quedarse calvo. Y el otro detalle es que también ese mismo vocablo en inglés, que sería bald, o sea, B grande A L D, significa también como un sustantivo de que alguien que es categórico, alguien que no se aparta de su punto de vista. Entonces, creo que ambos significados son muy relacionados con lo que él hizo al revelarse, porque porque quedó pelado, quedó calvo, o sea, fue algo sin sentido, que no llegó a nada, más bien acarreó un juicio, y que a pesar de todas las insistencias de Moshe, Corán no fue categórico, no se apartó de su punto de vista. La segunda palabra o frase prácticamente es que Korah va a Dató, como Korah y su facción, en este caso, entre paréntesis, como para ampliar el significado, el sentido de la frase, rebelde como Korah y su congregación. Al cambiar un tipo de sonido vocálico o nikud, punto vocálico, por ejemplo, aquí tenemos una sheva que es como una E, pero poco silente, que no la pronunciamos y no la dejamos salir. Aquí es un segol, que son estos tres puntitos que dan sonido de E. Entonces aquí diría keraj, y keraj significa hielo, frío o escarcha. Depende del contexto. Es uno de los detalles con el idioma hebreo. Una palabra puede tener varias acepciones o significados según el tipo según la raíz de donde viene, según las consonantes que se usan, según los puntos vocálicos, si estos cambian o no, mientras se juega, se conjuga con la palabra, y que tiene que ver o tiene una estrecha relación el contexto en el cual se encuentre la palabra. Entonces, hay un contexto donde Kerak puede significar hielo, pero hay otro contexto en que Kerak no significa hielo, sino que significa frío, o sea, ese descenso de temperatura, o que significa escarcha. Bien, continuamos. La otra palabra es karaj, cambia el acento a la última sílaba, que significa pelar, jalón, para arrancar algo de su raíz, esquilar, como por ejemplo cuando se esquila a las ovejas, desarraigar o quedarse calvo. La otra palabra es karja, que significa espacio baldío, lugar al descubierto o talar, o sea, prácticamente deforestar. Karjón significa glaciar o témpano, o sea, un iceberg. Depende del contexto donde esté. Karhan significa pelón o pelado. Y fíjense aquí algo que puede sonar contradictorio: vendedor de hielo, o sea, un hielero, pero depende del contexto donde esté. Entonces, no es solamente con saber el vocabulario de la palabra, lo que significa la palabra, sino en qué contexto está, y sobre todo porque el idioma hebreo es, ¿cómo decir?, muy preciso, muy conciso, y lo que a lo mejor decimos en español con 3, 4 palabras, con una sola palabra en hebreo, lo decimos. Entonces,
hemos hecho un recuento de la bitácora, de dónde venimos, desde Bamidbar, luego Nassau, luego Pehat Loha, después Shelach Leha, y ahora vamos a ver Korah. Hemos visto cuáles son los personajes, la ubicación, los eventos principales. Vimos un cuadro situacional, vimos digamos que el primer fragmento en la Torá y las palabras relacionadas con esta parashá Korah. Por los momentos hemos culminado este trayecto y, como lo digo en cada oportunidad y con esa esperanza, Ad Pan Habá Nitrae. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver para caminar la primera y segunda aliyá de esta parashá de la semana Korah. Hasta pronto.